Muy buenos días con todos los presentes. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, como responsable de la promoción de los derechos a la información y comunicación, viene desarrollando varias acciones en torno al ejercicio responsable del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, la articulación interinstitucional es fundamental para el fortalecimiento del sistema comunicacional social del país. Saludamos de manera especial a quienes nos acompañan esta mañana: el doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General del Estado; Magíster Yanine Cruz, Presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; Milton Ordóñez, Vicepresidente del Consejo de Comunicación; Vladimir Andosilla, Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación; y Magíster Tanya Torres, Directora de la Escuela Defensorial; defensores públicos, público en general, y a todos quienes también están conectados en este momento a través de la plataforma Zoom en esta transmisión que estamos realizando para todo el país, para quienes van a asistir a este taller. Las sociedades democráticas requieren de profesionales de la comunicación comprometidos en su labor, que transmitan una información responsable y ejerciendo su derecho fundamental de la libertad de expresión. Damos paso en este momento a la Magíster Yanine Cruz, Presidenta del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, para sus palabras de bienvenida. Muy buenos días con todos y todas, de manera especial un saludo al Defensor Público, al doctor Ángel Torres. Para nosotros es un gusto poder recibirles en el Consejo de Comunicación, y por supuesto también mi saludo afectuoso a cada uno de los defensores públicos a nivel nacional. Me comentan que hay más de 123 defensores públicos, y esto demuestra la responsabilidad y el compromiso desde cada uno de sus espacios. Como Consejo de Comunicación, nuestra hoja de ruta ha sido la libertad de expresión, el poder identificarnos como un aliado del periodismo, de los colegas periodistas. Para eso es importante que en este contexto y en el marco de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, por ejemplo, en el caso La Hora, Vistazo, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Palacio Urrutia y otros, lo cual dispone al Estado la responsabilidad de como garantía la no repetición. Se ha creído conveniente en este caso la capacitación de funcionarios públicos sobre la libertad de expresión. El Consejo de Comunicación, por medio de la Coordinación General de Promoción de Derechos a través de la Dirección Técnica de Fortalecimiento de las Competencias, ha diseñado el Plan de Asistencia Técnica Libertad de Expresión y Derechos, enfocado a los defensores públicos con el objetivo de precautelar el ejercicio de la libertad de expresión en el marco del respeto. Así que nosotros damos inicio a este importante espacio de asistencia técnica y capacitación. Sean ustedes bienvenidos. Bien, continuamos con el programa de este taller denominado Libertad de Expresión y Derechos para Defensores Públicos. Las manifestaciones más directas y vigorosas de la democracia son la libertad de expresión y la libertad de prensa. Damos paso en este momento al doctor Ángel Torres Machuca, Defensor Público General del Estado. Muy buenos días con todos. Magíster Yanine Cruz, Presidenta del Consejo de Comunicación; abogado Milton Ordóñez, Vicepresidente del Consejo de Comunicación; abogado Vladimir Andosilla, Coordinador General de Promoción de Derechos del Consejo de Comunicación; Magíster Tanya Torres, Directora de la Escuela Defensorial; autoridades de la Defensoría Pública del Ecuador y del Consejo de Comunicación; capacitadores de esta jornada; compañeras, compañeros defensores públicos. Agradezco la asistencia de cada uno de ustedes en este importante evento de capacitación que inauguramos justo un día después de que un juez de la ciudad de Guayaquil rechazó las ambiciosas e injustificadas pretensiones de un grupo de personas que por cuarta ocasión intentaron desestabilizar la Defensoría Pública del Ecuador. Ha prevalecido la institucionalidad, la razón,
el derecho y la justicia, dejando claro que no se puede alterar este encargo ni designar a un subrogantes mientras no se designe al defensor público general mediante un concurso público transparente, lo que además ha sido blindado por la Corte Constitucional y no puede ser modificado ante los intereses particulares de ninguna persona. Debo agradecer a mi equipo de trabajo y a cada una de las personas que, como la señora presidenta del Consejo de Comunicación, estuvieron muy atentos a este proceso y me expresaron su solidaridad, respaldo y cercanía. No nos dejaremos distraer por quienes buscan el caos y pescar a río revuelto. Seguiremos trabajando en los ejes que nos hemos planteado, como la formación, la capacitación de mis compañeras y compañeros defensores públicos. Ahora bien, en esta oportunidad también agradezco a la señora presidenta del Consejo de Comunicación y todo su equipo de trabajo por su apertura y apoyo en la ejecución del convenio entre nuestras dos instituciones, lo que nos ha permitido llegar a este importante espacio de capacitación que inauguramos el día de hoy y que no será el único. Durante esta jornada, mis compañeras y compañeros defensores públicos podrán adquirir nuevas destrezas y conocimientos respecto a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, lo que nos permitirá contar con más y mejores herramientas para la óptima defensa de trabajadores y trabajadoras de la comunicación, que sean procesados en el ámbito penal en razón de su trabajo. Es fundamental que todo ciudadano, más aún los trabajadores de la comunicación, puedan expresar sus opiniones y difundir la información con toda libertad, comprendiendo la responsabilidad que esto implica y bajo ninguna circunstancia permitir que se busque callar a las personas como una práctica de censura a través de la justicia penal. Les pido a mis compañeras y a mis compañeros defensores públicos estar muy atentos a las exposiciones del día de hoy, porque seguro de esta conversación obtendremos insumos valiosos para nuestra labor diaria. Quiero también aprovechar esta oportunidad para pedirle a la señora presidenta que nos ayude en la promoción y difusión de nuestros servicios que benefician a los habitantes más sencillos de cada rincón del Ecuador. Los desafíos son muchos y las necesidades son infinitas, pero contamos con la energía, con el trabajo y firmes valores para obtener nuestros objetivos comunes. Querida Janine, cuenten siempre con nosotros. Estoy convencido que juntos podemos llegar aún más lejos y sumando esfuerzos podemos superar los desafíos que se nos presenten. Esta nueva administración, con honestidad y con transparencia, ha puesto la casa en orden. Estamos asumiendo retos que por muchísimo tiempo se habían postergado. Nos hemos preparado y nos seguimos preparando para cada día ser más defensa confiable para garantizar los derechos de todos los ciudadanos de nuestro país, siempre con honestidad, con creatividad y con eficiencia y con total transparencia. Señora presidenta y compañeros, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del Defensor Público General del Estado, doctor Ángel Torres Machuca. Y a todos quienes están conectados, en este momento me informan que son más de 150 defensores a nivel nacional que están conectados ya en el taller Libertad de Expresión y Derechos para Defensores Públicos. Les agradecemos por asistir a este evento. También agradecemos a las autoridades que hasta este momento nos van a acompañar para dejar ya para el desarrollo del taller. Así que muchísimas gracias, les invitamos a tomarse una fotografía oficial en el backing de la Defensoría Pública. Mientras tanto, a quienes están conectados y quienes nos acompañan de manera presencial, les vamos a presentar un poco la temática y también el perfil del ponente. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Dicho derecho puede ubicarse como un derecho individual y colectivo que facilita la exigencia y goce de otros derechos, en donde el Estado tiene la responsabilidad de generar y garantizar las condiciones de respeto, promoción y protección del mismo. A continuación damos la bienvenida a este conversatorio al abogado Vladimir Andosilla Rojas. Vladimir es abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Su trabajo se destaca en las áreas de derechos humanos, derecho constitucional, derecho parlamentario, derecho penal y laboral.
Tiene experiencia en trabajo comunitario y de organización social, lo que ha permitido desarrollar procesos de mediación en conflictos socioambientales. Ha trabajado en la Asamblea Nacional como asesor parlamentario y asistente legislativo. Además, ha laborado en varias instituciones como la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio, en el Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, entre otras. Ha sido expositor en varios eventos nacionales. Actualmente se desempeña como coordinador general de promoción de derechos del Consejo de Comunicación. En este momento, queridos defensores públicos, damos inicio al taller Libertad de Expresión y Derechos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Consejo de Comunicación y a la Defensoría Pública por poder desarrollar esta asistencia técnica y este taller que tiene el objetivo de poder desarrollar una serie de competencias y de capacidades en el marco de la defensa de la libertad de expresión. En primer lugar, quiero explicar la metodología que vamos a usar. La idea que hemos planteado desde la coordinación, desde el Consejo de Comunicación, es abordar 4 casos prácticos, en donde se resumen en los hechos los estándares constitucionales y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que tiene relación con la libertad de expresión. Estos casos son los denominados caso La Hora y caso Vistazo, en los cuales las juezas Daniela Salazar y Teresa Núquez de la Corte Constitucional desarrollan una serie de estándares en el marco de sus competencias sobre la protección a la libertad de expresión, los discursos protegidos, su relación a veces conflictiva entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y la reputación, y de la misma manera la libertad de expresión en los contextos electorales. Y en ese marco iremos también desarrollando el análisis de 2 casos del Sistema Interamericano que fueron el año anterior publicadas sus sentencias, que tienen que ver con los casos denominados Palacio Urrutia versus Ecuador y el caso Bedoya Lima versus Colombia. En el primero se vincula también, tiene que ver con los estándares de libertad de expresión en torno a la información de importancia pública y de relevancia pública, los derechos del honor, la relación de estos derechos con los funcionarios públicos, la utilización de la justicia penal como forma de protección del honor, y en el caso de Bedoya Lima principalmente tiene que ver con el desarrollo de estándares relacionados con la protección a los trabajadores de la comunicación. Eso es el objetivo que nos proponemos. Espero en las 2 horas que tenemos planificado poder abordar los 4 temas, los 4 casos. Yo he pedido a los compañeros del equipo técnico, si es que existen inquietudes, preguntas, por parte de los compañeros que están en la sala o que están en el Zoom, que lo vayamos realizando en el marco de un diálogo. Por cuanto la información es tan grande y si vamos a esperar el tiempo a que se termine la exposición para desarrollar las preguntas, posiblemente no alcancemos. Lo mejor es, en el marco de un diálogo, poder ir desarrollando e intercambiando esto. Entonces, esto es básicamente la metodología que nos vamos a trabajar. Si es que existen algunos elementos, voy a un poco a dejar el atril en el marco de la discusión, de la conversación, y vamos a empezar con la exposición. Ayúdenme con la primera diapositiva, por favor. A ver, continuemos. Caso La Hora. Siguiente. El caso diario La Hora versus Subsecretaría de la Administración Pública. El 10 de octubre del 2012, el diario La Hora publicó un artículo que decía: 2012, 71 millones en propaganda, sobre los gastos en campaña publicitaria
del Gobierno Nacional de ese entonces, con base a los datos proporcionados por la Fundación Corporación de Participación Ciudadana. En ese marco, la Secretaría de Comunicación solicita la réplica el 11 de octubre del 2012, el subsecretario nacional de la Administración, continuemos, solicita la réplica al medio de comunicación, pide una rectificación, aludiendo, entre otras cosas, que la información no fue objetiva ni confiable y mucho menos verificada. Ese fue el pedido que hizo la subsecretaría. Continuemos. Frente a eso, el diario La Hora publica una nota denominada réplica, exactamente el 13 de octubre, en el cual se incluye el antecedente general del hecho y se socializa parte del texto que la Subsecretaría Nacional de la Administración Pública presentó. El 31 de octubre, continuamos, el 31 de octubre del 2012, el mencionado funcionario presenta una acción de protección en contra de Editorial Minotauro S.A. y del diario La Hora, por considerar que las autoridades del diario habían afectado a la administración pública, en particular la función ejecutiva y el gobierno nacional, y habían vulnerado su derecho a la rectificación. Este caso cayó en el juzgado 21º de lo civil de Pichincha del año 2000, en el 2012. El juzgado admitió la acción y consideró que el medio de comunicación había vulnerado el derecho a la información veraz y el de rectificación, por lo que ordenó la publicación de unas disculpas públicas y de la totalidad de la información aportada por el gobierno. El 12 de noviembre de ese año, el diario publica la nota bajo el título Rectificación Judicial. Y el 14 de noviembre, los jueces del periódico solicitan la aclaración de la sentencia en lo concerniente a las pruebas. En auto de noviembre del 2012, el juez denegó la solicitud y el diario, como era obvio, interpuso la acción de protección, apelación en la acción de protección. La sala provincial confirmó que el medio de comunicación había infringido en estos derechos y establecía que los medios de comunicación ostentan una gran responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a la honra producto de publicaciones inexactas. En ese marco, el diario termina ratificándose entonces la sanción contra el periódico y en el 2014, el 25 de junio, la Corte Constitucional seleccionó esta acción de protección para determinar su jurisprudencia vinculante. El 4 de septiembre del 2019, la Corte dictó sentencia en el caso. Estos son algunos de los hechos del caso, que lo iremos analizando más adelante. Hemos hecho este análisis de los hechos porque, como ustedes conocen, para que los estándares puedan aplicarse como jurisprudencia vinculante, tienen que basarse también en los hechos fácticos similares para que esos estándares puedan cumplirse. Continuemos. ¿Cuáles son los criterios que establece ahí la Corte Constitucional? La Corte Constitucional establece el primer criterio sobre el cual vamos a realizar el análisis. Por favor. ¿Ya? La Corte señala que, a efectos de analizar el contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión, acoge y hace suyos los criterios de la opinión consultiva número 5-85, que es la referente a la colegiatura obligatoria,
que es la primer instrumento del sistema interamericano en donde se establecen los estándares sobre libertad de expresión. ¿Ya? Tal criterio, dice, se ha reiterado y la Corte asume un concepto que la opinión consultiva dice y que la ratifica en varias sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el criterio de que la libertad de expresión, ¿ya?, es la piedra angular de la existencia misma de la democracia. El sistema interamericano establece una protección importante a la libertad de expresión por su rol en el desarrollo de las democracias y del Estado constitucional de derecho. Este criterio asume la Corte Constitucional, que es elaborado en la opinión consultiva número 5. Y este criterio también es reiterado en dos sentencias anteriores de la propia Corte Constitucional. ¿Ya? Y esta opinión y este elemento que establece la Corte tiene que ver también con los alcances que tiene que ver la Corte Interamericana, con los alcances que tiene el artículo 13 de la Convención de la CAD. Sigamos. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos o cómo define a la libertad de expresión? La libertad de expresión, este criterio que habla de libertad de expresión, es asumido por la Corte Constitucional, es asumida por la Constitución y establece que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información y opinión. Es decir, estamos hablando de que el derecho a la libertad de expresión no solo protege al mensaje que se ha dicho, sino también a las condiciones y características, como veremos más adelante, que tienen que ver con buscar la información, con recibir esa información e intercambiar y producir esa información. Es por eso el rol tan importante que juegan los medios de comunicación y los trabajadores de la comunicación en el desarrollo del derecho a la libertad de expresión. Porque son los medios de comunicación y los trabajadores de la comunicación uno de los mecanismos principales por los cuales la ciudadanía recibe, intercambia información y opiniones. Entonces, cuando hablamos de que la libertad de expresión tiene esta definición, indudablemente entonces tiene un rol importante en los medios de comunicación, sean tradicionales o digitales, sean públicos, privados o comunitarios. Siguiente, por favor. En ese marco, entonces, la Corte Constitucional, al asumir la opinión, los criterios de la opinión consultiva número 5, va desarrollando esas opiniones en el marco de su jurisprudencia vinculante y establece que entonces, ¿ya?, existe en el ámbito de la libertad de expresión dos dimensiones, la dimensión individual y la dimensión colectiva, y ambas dimensiones se deben garantizar de forma simultánea. Cuando hablamos de dimensión individual, hablamos de la dimensión que tenemos cada ciudadano individualmente a expresar nuestras propias opiniones, ideas y pensamientos. Y cuando hablamos de la dimensión colectiva o social, hablamos del derecho que tiene la sociedad, los colectivos, a recibir esa información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones y a estar bien informada. Por eso es que existen opiniones, informaciones, criterios, ideas que a pesar que no sea de gusto de la mayoría de ciudadanos, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión porque existe un sector social, un sector de la comunidad y de la sociedad que se nutre de esa información, que genera opiniones respecto a esa información, que busca esa información.
Voy a ponerles un ejemplo. Uno de los debates principales que se han hecho en Estados Unidos, y existe una serie de artículos escritos por Ronald Dworkin, tiene que ver con la libertad de expresión y el uso de la pornografía de adultos. Este es un debate que se ha hecho porque existe un sector de la sociedad que podemos nosotros cuestionarlo o no, podemos estar de acuerdo o no, pero existe un sector de la sociedad que consume esa información. La pregunta es, ¿podemos censurar esa información a ese sector de la sociedad? Me estoy refiriendo a pornografía de adultos. Lo otro es un delito. Y por ende, la Corte norteamericana no ha proscrito esa información. Y es más, en el Ecuador, el cine para adultos no tiene proscripción. Lo que se hace es una serie de medidas para que los niños y adolescentes no puedan acceder a ese tipo de información. Porque, como veremos más adelante, la única censura aceptada por el sistema interamericano es la censura de eventos públicos hacia niños, niñas y adolescentes, porque tiene que ver con la protección de los derechos de ellos en el marco de la libertad de expresión. Entonces, estas dos dimensiones, tanto la individual como colectiva, dice claramente la Corte Interamericana, y asume este criterio la Corte Constitucional en esta sentencia, tienen que ser garantizadas de forma simultánea. No es que vale más el derecho a recibir información por parte de la sociedad, o no es que vale más el de poder producir y expresar cada individuo su opinión. Siguiente. Y entonces, en ese marco, ¿cuáles son los discursos que están protegidos por la libertad de expresión? Indudablemente está protegido el derecho a hablar, el derecho a escribir, el derecho a difundir las expresiones sin que el Estado le impida, el derecho a las expresiones artísticas o simbólicas, el derecho a acceder a información en poder del Estado tiene relación con la libertad de expresión, porque la libertad de expresión protege el derecho de los ciudadanos a buscar información. El derecho a tener acceso a la información sobre sí mismo está protegido por el derecho a la libertad de expresión, porque, como dije anteriormente, los ciudadanos tenemos derecho a buscar información, y una de la información que tenemos derecho a buscar es la información sobre nosotros mismos. E indudablemente el derecho a la expresión en el espacio público, sea este mediante actividades artísticas o sea esta mediante el ejercicio del derecho a la protesta. O sea, la libertad de expresión protege el derecho a hablar, a escribir, a no ser impedido de difundir, ¿ya?, a los discursos simbólicos, artísticos, a los discursos, acciones, actos de expresión en espacio público, acceder a información pública y acceder a información sobre sí mismo. Entonces, la libertad de expresión protege estos derechos. Tiene estas dimensiones que son protegidas por la libertad de expresión. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Constitucional en ese marco? Se habla de la presunción de cobertura ab initio, ¿ya? ¿Qué significa? En principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y a la mayor o menor aceptación social. Es decir, hay una presunción de protección de todos los discursos que se desarrollen independientemente del medio por el cual se intercambie, pero existe una presunción de licitud en el ejercicio de la libertad de expresión, independientemente de que ese discurso sea chocante, sea agresivo e incluso ofensivo.
La Corte dice claramente, la libertad de expresión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en el caso Kimmel versus Argentina, señala, la libertad de expresión debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de ideas e información recibidas o consideradas intolerantes o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas. En ese sentido se ha señalado la importancia que tiene de proteger la libertad de expresión en lo que se refiere a las opiniones incluso minoritarias. Entonces, un primer tema que necesitamos abordar cuando tenemos casos en la defensa de la protección a la libertad de expresión es partir de que todo discurso, ¿ya?, en principio está protegido. Es decir, cuando yo voy a hacer ejercicio de la rectificación, de la réplica o de otra acción para proteger, por decir, derecho al honor, derecho a la intimidad o para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de haber sido afectados por una expresión o una opinión, tengo que destruir en primer lugar la presunción de licitud de esa expresión. Ustedes son defensores en temas penales y ustedes conocen que una de las principales defensas en materia penal es la presunción de inocencia. La Fiscalía tiene que destruir la presunción de inocencia, tiene que demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable. En el caso de la defensa, en el caso de los temas que tienen que ver con libertad de expresión, ocurre un tema similar. Quien establece que esa expresión ha afectado su derecho al honor o a la intimidad, tiene que demostrar la ilicitud de esa expresión. Tiene que demostrar que el discurso, la información, la noticia o la opinión no se encuentra entre los discursos protegidos. Y por ende, tiene que ser los derechos de ese ciudadano protegidos por la justicia. Siguiente. Por las características de los discursos, por los intervinientes en esos discursos, por la causa de las que tiene que ver la información, por el origen de esa información, por quienes intervienen en ese intercambio de información, la Corte establece 3 tipos de discursos protegidos, especialmente protegidos. Es decir, tienen un rango mayor de protección que el resto de discursos que están ya protegidos de manera ordinaria. El primer discurso es el discurso político sobre asuntos de interés público. Y aquí la Corte Constitucional hace todo un análisis del discurso sobre asuntos de interés público. Y como veremos en el caso, o como podrán ustedes leer en el caso Palacio Urrutia, la Corte Interamericana hace también un análisis sobre el discurso de interés público. ¿Por qué? Porque para analizar qué actitud el juez tiene que tomar, primero tiene que partir de un hecho. Si el discurso, en este caso, en el caso de la hora, si el discurso que tenía que ver con los gastos en publicidad era o no de interés público de la ciudadanía. En el caso Palacio Urrutia, el análisis que se hace es que si los hechos del 30S eran de interés público para la ciudadanía o no eran de interés público para la ciudadanía. Porque si es un discurso de interés público, tiene una protección, un umbral de protección mayor que el resto de discursos que se pueden hacer por hechos de menor trascendencia. Entonces, la Corte establece que un discurso especialmente protegido es el discurso político y el discurso sobre asuntos de interés público. Y ojo, una cosa es discurso de interés público y otra cosa es discurso gubernamental.
El discurso de interés gubernamental es el discurso, la información que al gobierno o a las instancias del Estado le interesa difundir. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, a mí me interesa informarme sobre que el sistema de rehabilitación social genera procesos de formación con universidades en el país. Ese es un discurso de interés gubernamental, difundir lo que el sistema de rehabilitación social hace. Pero indudablemente un discurso de interés público es conocer el número de víctimas en las últimas masacres en el país. O sea, es totalmente distinto. El discurso de interés público o de interés social es mucho más amplio que el discurso gubernamental. Y esa es una diferencia que los operadores de justicia tienen que conocerla. ¿Por qué? Por más fuentes oficiales que sean, el periodista tiene la obligación de contrastar la fuente. Porque una cosa es información oficial y otra cosa es verdad absoluta. Y ese es un debate que se da a propósito del caso La Hora. Porque hubo una fundación que estableció que hubieron ciertos 12 millones, creo que era 12.000 millones, sobre propaganda. Pero era la información de una fundación. El Estado decía, no es así. El periodista lo que hacía es contrastar cuál de las dos cifras era la oficial, cuál de las dos cifras era la que representaba a la realidad. El ejemplo más claro de esto tiene que ver con lo que los periodistas hicieron cuando pasó lo del COVID. Nosotros estamos haciendo ahorita una investigación sobre acceso a la información pública durante la pandemia. Y uno de los temas principales de acceso a la información pública, o de los problemas que tuvo el Estado en torno al acceso a la información pública, es el número de víctimas de fallecidos en los primeros 45 días del COVID. Habían unas cifras oficiales, pero la diferencia de fallecidos en esos meses entre el 2019 y el 2020 era de miles y no cuadraba las cifras entre lo que reportaba el MSP y lo que reportaba el registro civil. Y eso generaba entonces un discurso de interés público. Y entonces, claro, estábamos en estado de emergencia, tenía que controlarse la información, es cierto, pero también no es menos cierto que la sociedad tenía la obligación de conocer cuál era la cifra real de víctimas producto de la pandemia en ese momento. Un segundo tema que aborda la sentencia de la Hora y que aborda otras sentencias tiene que ver con el segundo discurso protegido, que tiene que ver con el discurso sobre funcionarios públicos, candidatos o personajes públicos. En ese marco, es necesario que tengamos en claro de que se establece que el discurso sobre las instituciones del Estado y sobre las funciones o las actividades que desarrollan los funcionarios del Estado, es decir, la información, las opiniones que se desarrollan sobre el Estado y los funcionarios del Estado, tienen un umbral mayor de protección que el resto. No significa que no existan, no significa que un funcionario público, si es que es afectado en su dignidad, no tenga posibilidades de defender su dignidad. No, no significa eso. Lo que significa es que ese discurso sobre ese funcionario o sobre esa persona pública tiene un umbral de protección mayor. Y aquí hay que entender una cosa. La protección no solamente el umbral de protección no solamente se refiere al discurso del funcionario público,
se refiere también a aquel personaje público que voluntariamente se expuso al escarnio público, al cuestionamiento público. O sea, yo no puedo decir en un programa de televisión, una participante, no se me metan en vida personal si estoy dedicado 24 horas con las cámaras encima porque ingresé a un programa de televisión similar al Gran Hermano. En Twitter en estas horas se hizo todo un debate de una artista de un programa que con una serie de palabras insultaba a todo el mundo y exigía que no se metan en su vida personal. Pero si ella participa en un programa en donde le ves todo el día lo que hace durante el día, ella voluntariamente está exponiendo su vida personal. De que el programa sea puesto en el horario que debe hacer es otro debate. Lo que estamos discutiendo ahorita es el umbral de la protección del discurso sobre ese personaje público que se expuso voluntariamente al escrutinio público. Lo mismo ocurre con los funcionarios y lo mismo ocurre con los candidatos. Por eso es que también la Corte Constitucional señala de que el discurso entre políticos también tiene un umbral más alto de protección. Porque el discurso político lleva indudablemente un cuestionamiento de la práctica política entre los candidatos. Y ese debate político entre candidatos y entre políticos a veces significa que se eleva de tono. Entonces no puede convertirse la justicia a pretexto de la defensa de su honor un mecanismo de persecución al opositor político. Entonces por eso es que dice la Corte, el discurso sobre personajes públicos, funcionarios públicos, figuras públicas, sobre políticos de instituciones del Estado, tiene un umbral mayor de protección. Pero también tiene, en cambio, una mayor protección aquellos mensajes que tienen que ver con la información personal. Y tiene protección, en cambio, a la inversa. Es decir, protección para que esa información personal o aquel elemento sobre la dignidad de la persona sea lo más posible protegido frente al escarnio público. O sea, una cosa es debatir sobre la actitud de un funcionario público y otra cosa es, en cambio, debatir sobre su condición de género. Una cosa es cuestionar a un funcionario público porque no bachea las calles y otra cosa es cuestionarlo por su condición de clase, etnia u orientación sexual. Siguiente, por favor. La libertad de expresión, como todo derecho, y ustedes lo conocen, no es absoluta. Tiene limitaciones. Y las limitaciones tienen que ver principalmente con tres temas. Uno, debe establecerse mediante leyes, es decir, mediante un principio de estricta legalidad, es decir, tiene que estar establecidas las prohibiciones redactadas de manera previa, clara y precisa en la norma. Dos, tiene que estar orientada al logro de los objetivos imperiosos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y tres, son necesarias en un Estado de Derecho, ¿ya?, y que tiene como objetivo principal el respeto a la reputación, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Es decir, si es que hay limitaciones a la libertad de expresión, tienen que estar establecidas primero sobre la base de que cumplan el fin de la Convención Americana. Y el ejemplo más claro voy a poner es lo siguiente. Una forma de restricción a la libertad de expresión son las franjas horarias. Y se establecen franjas horarias, ¿por qué? Por la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. Es decir, cumplimiento del
la Convención Americana de Derechos Humanos. Está prohibido, por ejemplo, el discurso sexualmente explícito. ¿Ya? El discurso sexualmente explícito, el contenido sexualmente explícito, tiene prohibición, tiene un límite. Ese discurso, si es que se desarrolla, puede generar una responsabilidad ulterior frente a eso. Si bien es cierto, estos discursos son los límites legítimos a la libertad de expresión, pero todos acarrean responsabilidades ulteriores. Es decir, si es que hay una infracción a esto, ¿ya?, el Estado, los periodistas, los medios de comunicación, los ciudadanos que infringen eso, están sometidos a responsabilidades ulteriores. Es decir, se sigue privilegiando la libertad para expresarte, pero si te expresaste, te extralimitaste en esa libertad, tienes responsabilidad, pero luego de haberla ejercido. No hay censura previa. La única censura previa determinada es la de que tiene que ver con eventos de espectáculos públicos para niños, niñas y adolescentes. Y es que eso tiene una lógica, porque tú no puedes establecer si existe infracción a la opinión, a un derecho, si no se ha ejercido la opinión. O sea, tú no puedes sancionar a alguien por el hecho de pensar decir ese discurso de odio. No puedes sancionar a alguien por el mero hecho de pensar calumniar a alguien. Tienes que haber ejecutado la acción para poder ejercer esa responsabilidad. Por eso es que también es debatible ese discurso de que los periodistas son o no son jueces. O sea, primero tiene que exponerse la información y luego sabremos si es que estás a una persona calumniando o estás entregando información de interés público hacia la gente. Porque el rato que yo quiera sostener el criterio de que los periodistas no son jueces y por ende tienen que tener mucha responsabilidad en la información que entreguen, indirectamente estoy censurando, porque estoy determinándole al periodista o queriéndole obligar al periodista a que ejerza su acción de manera generando una coacción. Entonces, por eso es que la Convención Americana establece claramente, existen límites en la libertad de expresión, pero esos límites están sometidos a responsabilidades ulteriores. Siguiente, por favor. ¿Qué más dice la Corte Interamericana? ¿Qué más dice la sentencia de la Corte Constitucional? Antes de esto, yo quiero compartirles un elemento. En este folleto que se les hizo llegar a todos ustedes, que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho al honor y al buen nombre. O sea, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está? Creo que es. Se les entregó vía digital y a quienes han venido acá está de manera física. Nosotros aquí hablamos exactamente de un hecho. Decimos que en los casos en que se contrapone la libertad de expresión con los derechos de intimidad, los jueces los operadores de justicia tendrían que someter, uno, al test de proporcionalidad, pero asimismo a otros criterios, como son, y ponemos el ejemplo, algunos criterios que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido en eso, que tiene que ver con, partiendo de un tema, las opiniones, o sea, la información de interés público aporta al debate de la sociedad. Entonces, el juez o los operadores de justicia o las autoridades tienen que partir en primer lugar de garantizar y asegurar el derecho que tiene la sociedad de manera colectiva a un debate democrático. Ese es el elemento principal de la información de interés público. Entonces, si teniendo en cuenta yo como responsabilidad
el de garantizar el debate público, democrático de la sociedad, significa que entonces, para analizar si una información es de interés público, ¿ya?, y por ende tiene un estándar más importante de protección, tengo que analizar en primer lugar lo siguiente. Uno, ¿qué tan conocida es la persona? ¿Y cuál es el tema de la información? En primer lugar, para saber si es que la información que me estoy refiriendo cubre estos estándares, tengo que saber si es que la información sobre la persona que estoy haciendo, si esa persona es conocida o no es conocida. ¿Y qué trata esa información? ¿Cuál es el tema de la información? Dos, la conducta previa de la persona interesada, del periodista. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la Corte Constitucional incorpora a la norma ecuatoriana los famosos conceptos de reporte fiel y de real malicia. Un tercer elemento tengo que ver que el método de obtención de la información. Cuarto, el contenido, forma y consecuencia de la publicación. Y 5, la gravedad de la sanción impuesta. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque puede haber personas, ciudadanos que realmente infringen, puede haber periodistas que infringen los derechos al honor y al buen nombre. Puede ocurrir eso. Pero hay una afectación a la libertad de expresión cuando el funcionario pide indemnizaciones de más de $1 millón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el mensaje que crea la indemnización es un mensaje inhibitorio para el cuestionamiento futuro a ese funcionario público. Entonces el juez, al momento de analizar, al momento de dictar un fallo y yo al momento de la defensa, tengo que dejarle claro al juez que el discurso ejercido por el periodista tiene un umbral de protección producto de quién era el funcionario sobre el cual estoy tratando, sobre cuál es el tema que estoy tratando y sobre la proporcionalidad de la sanción que me está pidiendo. Yo conozco un caso de un periodista en Loja que recién le presentan una querella de $1 millón, la alcaldesa, pero el periodista no gana más de 350, más de 400, no gana más del salario básico, más de $400, más de $425. ¿Qué significa el poner una multa de $1 millón? Significa que ese medio y ese periodista terminen quebrando. Y entonces no resarce el derecho vulnerado. Porque el fin último de la rectificación, la réplica o de los mecanismos judiciales para proteger el honor tiene que ver con resarcir el derecho, de resarcir el daño, no de inhibir el ejercicio de los derechos a la otra persona. Y eso, en el caso Palacio Urrutia, es claro, porque el efecto inhibitorio que tuvo la sentencia hizo que el periodista Palacios salga del país exiliado. Y terminó afectando ya no solo el derecho a la expresión del periodista Palacio, terminó afectando el derecho al trabajo del periodista Palacio. Y la Corte Interamericana establece que hubo una afectación por parte del Estado al no garantizarle la estabilidad laboral al periodista, y al hablar de la estabilidad laboral se refiere a qué, no a que no pueda ser retirado de su trabajo si es que hubiera tenido una infracción laboral mediante un proceso de visto bueno, lo que sea, sino que la afectación producto de la sanción le terminó dejando el trabajo, le significó que tenía que huir del país. Y el Estado es el que tenía que impedir que exista procesos ilegales de restricción de otros derechos. ¿Qué más dice la Corte Constitucional?
la Corte Constitucional establece los siguientes. 1. El rol de los medios de comunicación. Para proteger integralmente el ejercicio de la libertad de expresión, es preciso que el Estado garantice los mecanismos efectivos para el libre flujo e intercambio de ideas. Es decir, la Corte reafirma el derecho de los medios a realizar sus labores con independencia y sin cortapisas, presiones o restricciones innecesarias dirigidas a silenciarlos. Como habíamos hablado, la Corte hace énfasis sobre la legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión y pone mucho énfasis entonces en cuáles deben ser esas restricciones, es decir, previstas en la ley, necesarias, idóneas, proporcionales y deben perseguir un fin legítimo. Y hace bastante énfasis, como decíamos, sobre la protección a los discursos referentes a asuntos de interés público. Entre los discursos especialmente protegidos por el derecho a la libertad de expresión se encuentran los relativos a asuntos de interés público, asuntos políticos, personas que ocupan o pretenden ocupar cargos públicos, particulares que voluntariamente se involucran en asuntos públicos. La siguiente. ¿Qué es lo que dice sobre la actuación de los jueces en temas de interés público? ¿Ya? Dice claramente de que si se trata de un discurso de interés público que exija una especial protección, y si así fuera, se debe aplicar el principio el test de proporcionalidad, al momento de determinar si se cumplen los requisitos de legalidad, legitimidad y necesidad. Y es más, la Corte Constitucional colombiana incorpora un requisito más, que es el de equidad. Es decir, no solamente que tiene que ser legítimo, no solamente tiene que ser necesario y legal la restricción, sino que, por ejemplo, la orden de rectificación tiene que ser de manera equitativa. ¿Qué significa eso? Tiene que guardar los mismos parámetros con los cuales la información que agravió a la persona fue publicada. La Corte Constitucional ecuatoriana no acoge ese criterio, a tal punto que en Colombia existen incluso debates de cómo tiene que ser medida esa equidad. Hay tutelas en las cuales se debate sobre el incumplimiento del tema de la equidad, producto de que el reportaje con el cual te agraviaron era 2 centímetros más grande que el reportaje con el cual te están rectificando. Trae a mucho debate el tema de la equidad. Por eso es que la Corte Constitucional no asume ese criterio y asume únicamente estos 3 criterios que tienen que ver con legalidad, finalidad legítima y necesidad de la restricción. Siguiente. Sobre el derecho a la rectificación y respuesta y los mecanismos judiciales para ellos. ¿Cuál es el primer mecanismo que tienen los ciudadanos para defender su derecho al honor y a la intimidad? Tiene que ver con el derecho a la rectificación, ¿ya? Y el derecho a la respuesta o réplica. ¿Qué es lo que significa? En primer lugar, rectificación y respuesta no es lo mismo. Tú rectificas cuando la información obtenida no ha sido veraz o es equivocada. Por lo cual, quien exige la rectificación tiene que demostrar que la información publicada ha sido inexacta, no precisa. Y réplica tiene que ver cuando el ciudadano lo que quiere es dar contestación a lo dicho por el medio de comunicación. La Corte dice, el derecho a la rectificación o respuesta constituyen un perfecto complemento de la libertad de expresión en la medida que es la primera medida y menos gravosa de reparación de posibles daños ocasionados. Señala también de que constituyen un mecanismo efectivo a fin de que quienes se crean afectados por información que consideren falsa,
en el caso de rectificación, e inexacta en el caso de réplica, puedan solicitar que la información se corrija. Ahora, nuestra legislación acoge ya estos derechos, no solamente porque la Constitución lo establece, sino porque en la Ley Orgánica de Comunicación están establecidos en los artículos 23 y 24. ¿Ya? Ahora, el ciudadano tiene que demostrar, el ciudadano puede solicitar de manera directa al medio de comunicación. Si el medio de comunicación no ejerce ese derecho o no quiere reconocer eso, el ciudadano puede acudir a la Defensoría Pública o de manera personal a exigir mediante acción de protección la ejecución de los derechos de rectificación y réplica. Pero aquí hay un tema que la ley dice que aquí es donde juega la incorporación del principio de real malicia o de reposte fiel. Continuemos, por favor. Dale la siguiente. ¿Qué es lo que dice? Bueno, antes de avanzar eso, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la sentencia sobre el derecho al honor de las instituciones estatales? Ya. En primer lugar, aquí, en esta sentencia, ustedes debieron haberla estudiado, me imagino, porque tiene que ver con si es que aplica o no, se puede exigirse, puede aducir el Estado vulneraciones de derechos. Es en esta sentencia en donde se modula y se dice claramente que el Estado tiene competencias y no derechos. Por ende, la acción de protección u otros mecanismos jurisdiccionales no son aplicados en tanto y cuanto, excepto en los casos que tienen que ver con temas de debido proceso. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí deja clara la Corte de que las instituciones públicas, así como las personas jurídicas de derecho privado, no tienen honor, porque el honor es un derecho personalísimo. Es más, los fallecidos no tienen honor, tienen memoria. Y, de acuerdo a lo que hemos venido discutiendo y en el documento que les mostramos está ahí presente, incluso es debatible el ejercicio del derecho al honor en el caso de la justicia indígena, por cuanto el derecho al honor es un derecho occidental que se desarrolla principalmente con el desarrollo del capitalismo. En el documento que les hemos entregado incluso existe un análisis del desarrollo histórico del derecho al honor que se ha hecho en varias fases de la sociedad, y se irá viendo entonces cómo ese derecho al honor va siendo analizado como parte integrante del principio de la dignidad humana. Entonces, por eso se habla claramente de que las entidades estatales ejercen potestades, competencias y atribuciones, no derechos, ¿ya? Son las personas individuales y colectivas las que ejercen derechos, ¿ya? Por ende, el Estado, sus órganos e instituciones no están sujetos al derecho al honor. Y por ende, si ellos no están sujetos al derecho al honor, tampoco pueden ejercer los derechos de rectificación, que es un derecho que tiene que ver con la protección al derecho al honor. Para proteger el derecho al honor, existe en la Constitución el derecho a la rectificación. Entonces, una institución pública no puede exigirle al medio de comunicación que rectifique la norma, porque eso solamente lo pueden hacer las personas naturales o los colectivos sociales o los pueblos como comunidades, porque las instituciones del Estado no tienen derecho. Tienen atribuciones, tienen potestades. Entonces, un primer tema que aborda aquí es sobre si es que
la Secretaría de Comunicación podía exigir o no rectificación a la publicación del periódico La Hora como Secretaría de Comunicación. Y tiene una lógica, porque si es que en los temas de interés público el Estado se pone a estar rectificando toda la información que le cuestiona, lo que terminaría es imponiendo contenidos, restringiendo el debate democrático. E incluso lastimosamente hubieron una serie de excesos en donde incluso se grababa el mensaje, el video, y llegaron incluso a diseñar la página con el contenido que tenía que publicarse. Esa fue la expresión más clara de imposición de contenidos bajo el criterio de rectificar una nota. Por eso la sentencia de la Corte Constitucional se convierte en un hito en este marco, porque es un coto a la arbitrariedad que el Estado puede tener a pretexto de exigir rectificación. Que un periodista se equivocó en prestar una información, muy bien, señor Estado, muy bien, señora institución, haga su rueda de prensa y presente que eso no es así. Demuestre que el periodista se equivocó, pero usted no le puede imponer el contenido al periodista mediante de rectificación, porque la rectificación no es aplicable a la institución del Estado. Siguiente. La Corte Constitucional en esta sentencia incorpora, reconoce en el sistema jurídico nuestro los dos conceptos que tienen que ver con real malicia y reporte fiel. Y es importante porque los seres humanos pueden equivocarse en el abordaje de la información. La pregunta es, si existe un error en el abordaje de una información, ese error necesariamente significó que el periodista quería dañar el honor a esa persona. Y entonces lo que dice la Corte es, señores jueces, ustedes tienen que determinar si existió real malicia en el abordaje de ese reportaje o de esa nota. Es decir, tienen que establecer si es que realmente el periodista lo hizo con el objetivo de causar daño, ya sabiendas de que esa información era inexacta, errónea o falsa. Pero también cuando se habla del reporte fiel, también viene un hecho. Se puede exigir veracidad en la información, se puede exigir 100% de veracidad a la información cuando el periodista cuando el funcionario público no le ha permitido contrastar la información que va a publicar el periodista. O se le puede acusar al periodista de una información inexacta cuando lo que hizo el periodista es reportar la información de un tercero. Y es lo que ocurrió con el diario La Hora. La información que le acusó y que le llevó a este juicio al diario La Hora no fue creación del diario La Hora, fue un reportaje de un tercero que dio esa cifra. Y además, el gobierno nunca quiso ejercer la réplica, nunca permitieron contrastar la fuente y se publicó únicamente con la información que esa fundación lo hizo. Y entonces la Corte dice claramente de que cuando se habla de veracidad en la Corte Constitucional, en la Constitución, el constituyente no estableció eso como una norma de restricción al derecho a la libertad de expresión, sino como una norma para mejorar la calidad de contenidos, por lo cual no se puede exigir al periodista algo que humanamente no lo puede realizar. O sea, yo no le puedo exigir al periodista que no publique si el Estado no le permite contrastar la fuente. Si el funcionario no le da la entrevista o no le da la información para contrastar la fuente. Por eso es que, no sé si ustedes se han dado cuenta,
varios medios de comunicación lo que han hecho ahora es, al último decir, se le llamó por 5 ocasiones al funcionario y no nos entregó entrevista, punto. Le hemos querido contactar al funcionario y no nos ha respondido. Le hemos enviado tantos correos electrónicos, tantos WhatsApps y no nos ha respondido. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual el periodista dice, nosotros le buscamos, no me puedes exigir que haga algo más que humanamente lo pueda hacer. Siguiente, por favor. Entonces también la Corte asume los criterios de la Corte Interamericana cuando diferencia lo que tiene que ver con las opiniones y los hechos. No puedes exigirle el mismo estándar de veracidad o de contrastación a una opinión, porque la opinión por su mismo hecho es subjetiva. A diferencia de lo que es la información, que tú informas hechos, y por ende, el nivel de poder demostrar la objetividad de esa información es mucho más objetiva, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia que hace la Corte. Y que por eso es que dice, en efecto, toda vez que no puede concluirse la certeza o falsedad de una opinión, porque es opinión, ¿ya?, en tanto que es una manifestación del pensamiento individual, su nivel de escrutinio será mínimo y excepcional. Mientras que en el caso de la información, cuyo fin es la descripción objetiva de hechos, si bien su nivel de escrutinio es excepcional, será un tanto más estricto. Y más adelante espero poder llegar al tema del vistazo. En el caso del vistazo incluso, llega la Corte a establecer de que los jueces tienen que hacer un análisis más pormenorizado para poder diferenciar el tipo de discurso, porque en procesos electorales la opinión puede ser tomada también como publicidad o propaganda electoral. Y en el caso del vistazo pasó eso, cuando en un editorial del 2011 indicó de que ellos no compartían con la consulta popular. Y entonces el Tribunal Contencioso Electoral le sancionó como una infracción electoral porque, como era una consulta y un referéndum, había 2 opciones, el sí y el no. Y establecía de que Vistazo había hecho campaña por el no. Entonces la Corte les dice un ratito, hay que aprender a diferenciar entre propaganda electoral y opiniones en procesos electorales. Siguiente, por favor. Ayúdame con el video para terminar por favor. En el 2013, los representantes de 2 instituciones públicas presentaron una acción de protección en contra del diario La Hora por considerar que el medio de comunicación vulneró sus derechos al haber publicado una réplica y no una rectificación de la nota publicada el 10 de octubre de 2012, referente al gasto del gobierno nacional en campaña publicitaria. Tras una lucha legal entre las entidades del gobierno de turno y el medio de comunicación, Diario La Hora fue sancionado por vulnerar los derechos de los accionantes. La Corte Constitucional, al analizar este caso, señaló que los jueces que conozcan acciones de protección presentadas por el Estado deberán tener presente que las instituciones públicas no son titulares de derechos que son inherentes a la dignidad humana, con lo cual las acciones dadas del Estado. Lo que constitucional de para determinar un discurso que merita especial
está mucha realidad. Bueno, no sé si es que se pudo escuchar ahí en la sala Zoom, aquí tuvimos algunas dificultades de audio. Bueno, no sé si es que existan inquietudes o preguntas hasta este momento. Sí. Más que preguntas o inquietudes, quería manifestar un par de ideas en torno a lo que escuchamos en este momento y compartimos. En primer lugar, efectivamente, los derechos arrancan como una necesidad histórica de los pueblos, etcétera, que se van alcanzando a partir de la lucha social, cuando hay su reconocimiento y su exigibilidad. En este contexto, también la libertad de expresión como derecho, todavía tenemos que recorrer un largo camino e incorporar a lo que acabamos de escuchar otros elementos. Y quiero compartir con ustedes una experiencia personal. En la década de los 90 yo trabajé en un medio de comunicación privado, masivo, audiovisual, que era de propiedad de una familia de banqueros. En ese contexto, yo puedo dar fe de que ese medio de comunicación manejaba la información de acuerdo a los intereses del grupo financiero al que pertenecía. Y en ese contexto, los periodistas, los comunicadores, los investigadores que trabajamos ahí, contábamos con una lista negra de todos aquellos personajes, organizaciones, etcétera, que no deberían ser involucrados en la producción de contenidos de este medio de comunicación. En esa lista negra, obviamente, se ubicaban una serie de actores sociales. Es decir, yo lo que quiero llegar es que efectivamente puede haber una violación de la libertad de expresión por parte del Estado, por parte del poder político, pero también efectivamente hay otra cara de la violación de la libertad de expresión, que es la violación por parte también del poder económico, del poder financiero. En otras palabras, así como hay la violación de la libertad de expresión por el poder del Estado, también hay la violación de la libertad de expresión por el poder del mercado, por el poder de la propiedad. Y me quiero referir que, por lo tanto, la libertad de expresión también está vinculada con la propiedad y con la concentración de los medios de comunicación que se puede dar dentro de un espectro radioeléctrico. Y de tal suerte que la libertad de expresión también es coartada cuando en esa lista negra, por ejemplo, se excluye a determinados sectores y que también el espectro es concentrado por determinado sector privado, mientras que, por ejemplo, medios públicos o comunitarios tienen una participación minúscula. Entonces, obviamente, como vemos, la libertad de expresión tiene diferentes enemigos y diferentes contradicciones. En este punto quiero manifestar que, por lo tanto, hay que seguir trabajando en materia de los derechos de la libertad de expresión para abarcar todos aquellos otros aspectos que es necesario que se conviertan en derechos exigibles. Es decir, para que la comunicación no sea solamente ahorita como a veces es interpretada por los comunicadores, los periodistas, que solamente que a los medios no les silencien, les pongan una mordaza y no les permitan. Es también por lo que pueden decir y pueden construir realidades convenientes a determinados sectores. Y finalmente yo digo que también la libertad de expresión tiene que ver con la autonomía del propio periodista, porque yo también soy testigo de que el periodista que no acataba la directriz y a veces el fake news que podría desarrollarse determinada noticia, simplemente tenía que estar buscando otro trabajo. Por lo tanto, también ahí hay un peligro a la libertad de expresión, el carácter de domesticabilidad al cual puede el poder económico oprimir al periodista y a los comunicadores. Eso nada más como contexto de lo que venimos escuchando. Muchas gracias. Gracias. No sé si existe alguna intervención, entonces continuemos.
Caso Vistazo. El 6 de mayo del 2011, la revista Vistazo publicó un artículo titulado Un no rotundo, con la marca de una X en la opción no, en las preguntas 3, 4, 5 y 9 de la papeleta para el referéndum y enmienda constitucional. El 20 de junio del 2011, Víctor Raúl Ocaña presentó una denuncia contra Editores Nacionales por haber incurrido en la infracción electoral prevista en los artículos 3, en el numeral 3 del artículo 277 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Siguiente. Mediante sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral, el 12 de diciembre del 2011, resolvió desestimar por improcedente las denuncias presentadas contra ENESA, ratificando su inocencia. Siguiente. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral los declara culpables, ¿ya? El 26 de septiembre del 2016 y en auto del 29 de septiembre del mismo año, se resuelve entonces revocar sentencia y declarar entonces a Vistazo responsables de la infracción electoral y se les multa con $80,000 de Estados Unidos de Norteamérica. Estos son los hechos. Siguiente. Mediante acción extraordinaria, la cual se presenta el 26 de septiembre del 2012, la Corte Constitucional resuelve este caso. Siguiente. Continúa. La siguiente, Poli. ¿Cuáles son los criterios que aquí se plantean? A ver, yo les invito a que puedan, si existe alguno de ustedes interesado en el derecho constitucional, tengan algunas inquietudes, sería bueno que revisen este caso, porque aquí hay un elemento interesante, que no voy a tratarlo hoy por temas que no es el tema, pero por ejemplo aquí entra un debate sobre lo que es periodo electoral y proceso electoral, porque si ustedes recuerdan hay una prohibición de establecer acciones extraordinarias de protección en las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral. Hay una prohibición en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sobre el calificar acciones extraordinarias de protección durante el proceso electoral. Entonces, el primer tema que se resuelve ahí es qué entender por periodo electoral y qué entender por proceso electoral. Porque tenía la jueza que resolver en primer lugar la admisibilidad del caso. De ahí entra a tratar ya los temas de fondo. Primero, esta sentencia de acción extraordinaria de protección ratifica los criterios ya establecidos por la sentencia 282-13-JP 2019, conocida como caso La Hora, que es lo que hemos acabado de revisar. Esta sentencia ratifica estos hechos y desarrolla su jurisprudencia y los temas que vamos a discutir en el marco de los criterios y estándares establecidos en el caso anterior. Y dice, la libertad de expresión no se agota solo con el hecho de expresarse, sino que implica también el derecho a difundir información. ¿Ya? Es decir, el Estado no solo debe de abstenerse de intervenir en el hecho de que los ciudadanos puedan expresar sus ideas, sino también en el marco de la difusión de sus ideas. ¿Ya? Este es un tema interesante, especialmente con las famosas ordenanzas que prohíben en ciertos sitios de la ciudad pegar carteles o pintar paredes. Porque el Estado debe tratar de no interferir en los mecanismos de difusión y si es que los va a intervenir tiene que ser en el marco del test que habíamos hablado: legalidad, proporcionalidad, necesidad y legitimidad. Es decir,
no necesariamente una ordenanza que quiera proteger el centro histórico significa que cumpla esos estándares. ¿Qué otro elemento plantea ahí? La libertad de expresión e información adquiere mayor importancia en periodos electorales. Ojo, adquiere mayor importancia en periodos electorales, pues para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, ¿ya? Tienen que conocer las propuestas electorales, las propuestas programáticas, los candidatos, la experiencia de los candidatos, los perfiles de los candidatos, los movimientos, los antecedentes de los movimientos. Es decir, en procesos electorales, la libertad de expresión juega un papel importante para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? La libertad de expresión debe involucrar a los principales actores ahí entonces. Los votantes, las organizaciones políticas y los medios de comunicación. Porque si la libertad de expresión juega un papel importante para la toma de decisiones políticas, es decir, la toma del sufragio, los principales actores de ese proceso electoral tienen que estar involucrados en el ejercicio de esa libertad de expresión. Tanto para buscar, como para difundir, como para producir información y opiniones. Pero también la Corte dice claramente, es legítima la regulación para la libertad de expresión. ¿Ya? Es legítimo que la autoridad administrativa, legislativa o judicial establezca procesos de regulación para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el marco de los actores antes establecidos. Pero, ¿ya? Pero esta restricción, esta regulación, tiene que garantizar la libre circulación de la información y de las opiniones, por la importancia que juega. Las restricciones que se den tienen que guardar entonces coherencia con los elementos antes establecidos. Tienen que ser claramente establecidos mediante la ley, legítimos, necesarios y proporcionales. Siguiente. La libertad de información adquiere mayor importancia en periodos electorales, pues, para que el ciudadano ejerza de forma efectiva sus derechos como participar en la dirección de asuntos públicos o elegir y ser elegidos. La opinión y la propaganda tienen sus propias características. Este es un elemento que la Corte deja en claro, porque los jueces tienen que tener la capacidad de diferenciar entre lo que es una opinión y lo que es una propaganda electoral. Y por eso dice claramente de que es necesario identificar la naturaleza del discurso para conocer su protección y su nivel de escrutinio. Y esto se aplica, si bien es cierto, está en una acción extraordinaria de protección, pero en los hechos, en cualquier caso en donde esté en debate la libertad de expresión, un elemento principal es el de identificar la naturaleza del discurso. Voy a poner el ejemplo que se dio hace algunas semanas, que se desestimó una acción, una querella contra dos periodistas de radio Pichincha Universal. Hace algunas semanas el alcalde había encargado la dirección de una institución pública, de la Agencia Metropolitana de la Agencia Metropolitana de Tránsito, es no, Gustavo, la AMT, ¿no? Había encargado a una ciudadana que era agente de tránsito. Los periodistas, admirados por este encargo, en el marco del cuestionamiento a las actividades del alcalde, cuestionaron el nombramiento
de esta funcionaria y que, si bien es cierto, utilizaron alguna terminología muy holgoria nuestra, se refirieron como chapita, pero lo que hacían caer en cuenta es de que era una servidora, una agente de tránsito, que no reunía los requisitos para haber sido encargada de la dirección. E incluso pusieron el símil de que fuera como que hubiera un chapita de tránsito o un chapita de la Policía Nacional y le encargaran la comandancia de policía. Pusieron ese igual. La funcionaria le siguió una querella por daño moral. La pregunta era, ¿el discurso era contra la funcionaria o contra el alcalde? El discurso fue contra el alcalde, nunca fue contra la funcionaria. ¿El discurso a qué se refería? ¿A las características personales de la funcionaria o a una decisión política del encargo administrativo que hubo? Al encargo administrativo, a una decisión política. Es decir, la identificación del discurso determinó que en estos días la jueza haya desestimado la querella. Pero eso es la base del análisis de identificar la naturaleza del discurso. Hubo un caso en Loja en que un periodista hace una crítica al alcalde de Loja porque toma la decisión, el hermano de él, de comprar unas tierras que unos años antes fueron desalojadas de comerciantes. Ojo, el alcalde desalojó esos terrenos porque ahí estaban trabajadores autónomos, los desalojó y coincidencialmente, meses más tarde, su hermano o su familiar los compra. Y el periodista, en su opinión, sufrió un exabrupto y le había dicho ladrón. Al periodista, luego de más de 10 años de proceso, le declaran insolvente porque no tenía la plata con la cual le sentenciaron la multa. Pero haciendo un análisis desde los estándares, si bien es cierto hubo una desproporción en el término, a pesar que nunca le probaron, ojo, nunca le probó el alcalde que le dijo ladrón, porque nunca demostraron la grabación. Fueron 2 testigos contra 2 testigos. O sea, nunca hubo la grabación. Pero yo estoy tomando el hecho de que lo hubiera dicho, a pesar que procesalmente nunca le probaron. Cierto que le pudo haber dicho eso. Pero la pregunta era, el cuestionamiento que se estaba dando no era porque si bien es cierto pudo haber tenido esa terminología, pero el cuestionamiento era por un tema de interés público. Hubo un operativo de desalojo, operativo que incluso por la forma en que se desarrolló, generó víctimas que luego fueron reconocidas por el Estado ecuatoriano como víctimas de derechos humanos por la Comisión de la Verdad. O sea, fue un operativo sumamente violento, en donde el Estado reconoce mediante la Comisión de la Verdad que hubieron vulneraciones a los derechos humanos ahí. Y coincidencialmente, luego de eso, un familiar adquiere los terrenos ahí. Es decir, era un discurso de interés público, indudablemente. Que pudo haber sido exageradamente transmitido, pudo haberlo sido, no cuestiono, pero en este caso nunca se demostró porque nunca hubo las grabaciones. Es que, como los compañeros y compañeras defensoras públicas saben, antes del COIP, los jueces en el proceso penal tramitaban tanto el conflicto penal como los daños morales. En el conflicto penal le dieron 6 meses, 4 meses y una multa de $50. Como el juez penal demostró que había ahí calumnia, lo que terminó es que terminó el mismo estableciendo el daño moral
por más de $50,000. El periodista ganaba en ese tiempo menos de $200, no pudo pagar su multa y ustedes ya conocen el proceso, ¿no? Junta de acreedores y le declaran insolvente. ¿Hubo una sanción proporcional? No. Es decir, esa propia sanción que tenía como objetivo restituir el derecho del alcalde agraviado terminó siendo tan desproporcional que le terminó al periodista afectando, imponiendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Entonces, un elemento necesario para tratar los temas de libertad de expresión es identificar la naturaleza del discurso para conocer su protección y el nivel de escrutinio. Porque no es lo mismo cuestionar a un funcionario público que cuestionar a un ciudadano común y corriente. No es lo mismo cuestionar a una figura pública que voluntariamente se expuso, es decir, no es lo mismo cuestionar a las Kardashian que cuestionar al señor de la casa que nunca ha dado la autorización para que su vida y la de su familia sea expuesta. Siguiente, por favor. En la Corte, en esta sentencia se establecen incluso parámetros para considerar la protección de la libertad de expresión en contextos electorales. ¿Ya? Dice, a juicio de la Corte, dice, es de importancia proteger la libertad de expresión en procesos electorales para garantizar el debate, prohibir generalmente toda manifestación o publicación de los medios de comunicación o actores relevantes por inducir a los electores no necesariamente protege al elector, sino que incluso tendría como objetivo o efecto el silenciar a los medios o impedir que el elector conozca una opinión cuestionadora del candidato o de la opción electoral que esté presente. Siguiente. Cada acto del poder público, administrativo, legislativo o jurisdiccional tiene que basarse en estos elementos. 1. Se recuerda que la libertad de expresión puede ser excepcionalmente restringida. Para que esto sea admisible, deben necesariamente cumplirse simultáneamente principios de legalidad, legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y 2. Se reitera, dicen los jueces de la Corte, la importancia de determinar la naturaleza del discurso que fueran sometidos al escrutinio para adecuar su actuación a los estándares de protección de la libertad de expresión. Es decir, ¿pueden haber restricciones? Sí, pueden haber. Esas restricciones tienen que ser legales, legítimas, idóneas, necesarias y proporcionales. De acuerdo. Pero para que el discurso, para saber si ese discurso sobrepasó o no esa restricción, tenemos que analizar cada uno de los discursos, ¿ya?, en el marco de los estándares de los derechos humanos, pero también en el marco del contexto en el que es dicho, en el marco del texto que es dicho y en el marco del contexto en el cual es desarrollado. ¿Por qué? Porque no toda expresión de odio necesariamente es discurso de odio. Por ejemplo, para que una expresión de odio se convierta en discurso de odio, tiene que haber la posibilidad de que ese discurso de odio genere una actuación contra esa otra persona. O sea, tiene que haber la capacidad real y objetiva de que ese discurso, de que ese mensaje de odio pueda generar agresión hacia la otra persona. No es lo mismo salir a la calle y decir, mátale al ladrón si no pasa nadie, a que en un tumulto, en un barrio en el cual lo detuvieron a un ladrón, griten, maten al ladrón. No es lo mismo, porque el discurso tiene que demostrar que tuvo la capacidad real de afectar o de causar daño.
¿Por qué? Porque por principio se protege las opiniones, pero ese discurso de odio tiene que ser demostrado que tenía la capacidad de causar daño y de afectar a las personas contra las que iba dirigida. Porque caso contrario estaríamos censurando todo tipo de discurso a pesar de que no tenga capacidad real de causar daño. No sé si existen opiniones o inquietudes en este marco. Muchísimas gracias en primer lugar por la exposición muy puntual, muy clara, y por lo tanto mis felicitaciones. Dentro de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, estos instrumentos también señalan que otro de los riesgos que atentan, otro de los poderes que atentan en contra de la libertad de expresión es la existencia de monopolios mediáticos, de monopolios de medios de comunicación que pueden llegar a establecer falsos consensos. Y nuevamente me remito a mi experiencia personal. En esa década del 90 que trabajé en este medio de comunicación que les manifesté, llegaban a un acuerdo, a un consenso entre directivos de diferentes medios de comunicación y se ponían de acuerdo con respecto a los contenidos que sobre determinado tema iban a poner en el aire. Entonces, realmente, cuando las audiencias no críticas que existen tienen el poder del control remoto, esa es una falacia, porque si yo podía pasar de un medio a otro, cambiar de un medio a otro, no tenía mayor importancia, porque todos esos medios habían llegado a un acuerdo para establecer una misma línea informativa. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que efectivamente, y estamos bastante complacidos, cómo ha avanzado los derechos en materia de libertad de expresión, pero insisto que, como dice el propio Chomsky, hay que analizar cómo se construye realmente el verdadero debate de la sociedad. Porque si es un debate restringido o simulado, esa es la forma más hábil de construir una hegemonía, una dominación, como manifiestan ciertos autores como Gramsci. Y esa es la forma que podemos ver que también está violando la libertad de expresión, porque está manoseando la verdadera función, los roles de los medios de comunicación. Eso nada más, muchas gracias. Muy bien, pasemos del video, por favor, Andrés, o quien tenga. De mandato de la revista por su artículo titulado No Populo. Las organizaciones perseveradas de la revista primero establecido en el Código de la Democracia en relación a que la difusión de propaganda política o electoral considera. Bueno, parece que ha habido dificultades en el audio. Bueno, la asistencia técnica estaba planteada hasta las 12 del día. Ahorita que está la directora aquí de la Escuela Defensorial, nos faltan dos casos. Yo al inicio había indicado que es muy difícil que lleguemos. Si existe la disposición de la escuela, de la Defensoría Pública, nosotros no tendríamos problemas a poder repetir para terminar esos dos casos. Pero indudablemente estamos también en periodos de trabajo y sabemos que el ejercicio del defensor público es por horarios, es por ciclos, porque no se sabe a qué horas le ponen la audiencia del caso que tiene. Yo en primer lugar quiero agradecer a todas y a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, y quiero agradecer también la oportunidad de poder intercambiar con ustedes estas ideas. Y también de disculparme si es que alguno de ustedes se aburrió y se quedó dormido. Gracias, muy amable.